iglesia se va a apoyar en una doctrina filosófica que se conoce como la escolástica. ¿Y qué plantea la escolástica? En líneas generales podemos decir que para la escolástica todo tiene una causa y un origen. Y la causa y el origen de todo es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el medioevo hay una visión teocéntrica del mundo. Hay una visión teocéntrica de la realidad. Y esa visión teocéntrica, es decir, Dios como el centro de todo, también se va a ver reflejada en las artes. De tal manera que la literatura va a mostrar también ese espíritu teocéntrico de la época. De tal manera que se va a desarrollar, como vamos a ver, una literatura de temática religiosa, una literatura a través de la cual los clérigos, que también se dedicaron a la poesía, los clérigos, muchachos, van a desarrollar una poesía doctrinaria, es decir, una poesía donde el fin es enseñar a los lectores o a los oyentes la doctrina cristiana. ¿Correcto? Entonces, hay una finalidad didáctica, enseñar los principios de la Iglesia. Eso es lo que busca la literatura en el medioevo. Hay una literatura entonces estrictamente teocéntrica y religiosa, debido pues a la visión que tenía la Iglesia sobre el mundo, sobre la realidad. ¿Sí? Muy bien. Pero no solamente se desarrolló una literatura religiosa, doctrinaria, hubo también, como lo ha habido en todos los tiempos, en todos los escenarios, hubo una literatura de temática amorosa. En la Edad Media, queridos muchachos, también se desarrolla una poesía amorosa, la cual se va a conocer con el nombre de la poesía del amor cortés. La poesía del amor cortés, donde el poeta, un trovador, le escribe a su amada. Él le rinde pleitesía a su amada. Para el poeta, su amada es lo más importante que existe, pues, en su vida. La va a idealizar, inclusive. Muchas veces no se trataba de un amor correspondido. Muchas veces se trataba solamente de un amor idealizado. Él la amaba, la idealizaba, vivía para ella y le escribía y le cantaba a su amada. Y se sentía una suerte inclusive de servidor de su amada. Sí, él se consideraba como un servidor. Recuerda que estamos hablando de la época medieval. ¿Cómo se llama el servidor? El vasallo. Entonces el poeta se siente un vasallo y ve a su amada no como el señor feudal, ¿no? Claro, como si fuera el señor feudal, pero en este caso sería su señora. De tal manera que en este tipo de poesía amorosa, ¿no?, que se conoce como la poesía del amor cortés, hay una divinización de la mujer, hay una concepción neoplatónica del amor. Y entonces la mujer es considerada como la señora del poeta, quien asumiría el rol del vasallo, ¿no? Entonces a eso también se le conoce como una feudalización del amor. Por eso en este tipo de poemas, a cada momento, el poeta a su amada le llama mi señora, ¿no? Mi señora. Fíjate que esa expresión mi señora ha llegado hasta nuestros tiempos, pero de repente no sabíamos de dónde provienen, porque alguien cuando presenta a su esposa, algunos dicen te presento a mi esposa, otros dicen te presento a mi mujer, dicen, pero otros dicen te presento a mi señora. Ella es mi señora. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esto de mi señora? Justamente viene de esta poesía del medioevo que se conoce como la poesía del amor cortés. ¿Estamos? Entonces estamos viendo que durante la Edad Media se va a desarrollar una poesía religiosa, doctrinaria, pero también se desarrolló una poesía de temática amorosa. ¿Estamos? Pero hubo otra vertiente que es la que nos interesa resaltar en esta clase, que vamos a hablar sobre la literatura medieval en España. Vamos a hablar entonces sobre la literatura medieval en España y aquí les voy a compartir mis diapositivas. Pero antes de compartirles mis diapositivas, yo quería compartirles un pequeño video. Un pequeño video donde vamos a hablar sobre estos poetas, los juglares. Vamos a hablar sobre los llamados juglares.
¿Y por qué son importantes los juglares? Porque justamente son los personajes de quienes vamos a hablar en esta clase, los poetas de quienes vamos a hablar en esta clase. Entonces, antes de brindar una mayor información, ¿no?, sobre los juglares y las obras que escribían ellos, y básicamente sobre la obra más importante escrita por juglares o por un juglar durante el medioevo español, que es el famoso, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice cuál es la obra del medioevo más importante dentro de la literatura española? Que justamente está relatando las aventuras de un héroe que está peleando por la libertad de su patria. ¿Tú te acuerdas? Puedes escribir en el chat, ya te he dicho, o cuando yo haga preguntas, sin problemas pueden utilizar también su micrófono. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la obra más importante del periodo medieval en España? Relata las aventuras, las luchas de un héroe. ¿Te acuerdas? Nos estamos refiriendo al famoso poema de Mío-Cid, ¿correcto? El poema de Mío-Cid. Pregunto, ¿están viendo ya? ¿Se puede ver ahí la imagen? ¿Sí? Cantar de Mío-Cid. Veo que ya habían respondido, ¿no?, por el chat. Algunos alumnos, muy bien. Huarcaya Cristian, Cantar de Mío-Cid, había respondido ya él. Entonces vamos a poner el video, ¿ya? Y escuchemos, por favor. Dura apenas 1 minuto con 40 segundos. En la Edad Media, gran parte de la literatura existente se componía para ser escuchada. Esto era así porque aún no existía la imprenta, que a partir del siglo XV facilitaría la circulación masiva de los libros. Había, además, un gran porcentaje de población analfabeta. Los juglares eran artistas ambulantes que, a cambio de dinero, recitaban diferentes historias y las hacían circular entre la gente. De alguna manera siguieron la tradición de los antiguos rapsodas de la épica clásica. Frente a un público expectante, evocaban en voz alta con su canto las historias más representativas de sus pueblos y comunidades, resaltando las virtudes y aptitudes notables de sus protagonistas. Para la composición y recreación de las obras, los juglares usaban diferentes recursos de la oralidad, conocían técnicas de recitación y dominaban diversas modalidades interpretativas. Además, memorizaban las estructuras narrativas y los temas argumentales de las obras. El resto lo improvisaban. Por eso era habitual que el relato sufriera modificaciones al momento de ser contado y que hubiera diferentes versiones de una misma obra. El objetivo era lograr entretener y conmover a la audiencia y que ésta pudiera comprender el relato, ya que no era posible realizar una relectura posterior, como en el texto impreso. Muy bien, muchachos. Entonces, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, ¿ya? Este video sobre el periodo medieval. Sobre los juglares, ¿no?, que eran los poetas justamente del medioevo. Pero hemos hablado de una poesía entonces religiosa, desarrollada muchas veces por los mismos clérigos, por los curas. Los curas ahí encerrados en sus monasterios se dedicaban también a escribir poesía, pero una poesía, como hemos dicho, de temática religiosa, donde hablaban sobre pasajes de la Biblia, la vida de Cristo, los milagros de la Virgen. Esa era la temática de la poesía escrita por los clérigos. Pero también, como les acabo de señalar, estaba la poesía del amor cortés, la poesía amorosa. Pero también había esta otra vertiente, la poesía escrita por los juglares. ¿Y qué tipo de poesía desarrollaban los juglares? Una poesía épica, donde se manifiestan o se relatan las luchas, las aventuras de un héroe que está peleando por la libertad de su patria. ¿Cómo se llaman a esas composiciones elaboradas por los juglares? Esas composiciones elaboradas por los juglares, muchachitos, se denominan cantares de gesta. Cantares de gesta. Entonces, para seguir viendo ahora,
Vamos a seguir viendo ahora otros aspectos de la literatura española en su etapa de formación. Voy a compartir las diapositivas. Y para eso necesito que me confirmen si ya se está viendo ahí literatura española, ¿no? El nombre de su profesor, Fernando Carrasco Núñez, ¿no? Ustedes ya, algunos ya me conocen, han tenido conmigo ya clases también, han seguido ya conmigo algunos cursos, ¿correcto? Sí se ve. Muy bien, Marco. Hay Marco, por ejemplo, ya alumno conocido, ¿no? Muy bien, Marco. A él siempre le gustan las tareas. Siempre exige que el profesor deje tareas. Verlo, Marquito, me acuerdo de la tarea, entonces va a haber tarea esta vez. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Espero que te encuentres bien, Marcos, ¿ya? Un abrazo desde aquí. Muy bien, entonces vamos con las diapositivas de literatura española. Vamos a agrandarlo. Ahí está, se ve mejor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la época de formación de la literatura española. Estamos hablando más o menos, muchachitos, mira, si el medioevo abarca del siglo V hasta el siglo XV, 1000 años, ¿no? Un periodo bastante prolongado. En España, recién la literatura va a tomar fuerza ya por el siglo X, que es la época en donde recién se está formando la lengua española. Es la época en donde recién está en formación nuestra lengua, ¿no? El castellano. Entonces vamos a hablar sobre este periodo, ¿ya? Etapa de formación de la literatura española. Vamos a señalar algunas características. A ver. Ya está. Dice, nos remontamos entonces, muchachitos, al siglo X. ¿Qué está pasando en el siglo X? Es el momento en donde recién se está formando el castellano. O mejor dicho, es la época en donde encontramos los documentos más antiguos que nos permiten conocer en qué condición se encontraba el castellano por esa época. ¿Cómo se llaman esos documentos? Esos documentos se llaman glosas. Y eso es lo que estás viendo justamente aquí, mira. Este documento está escrito en latín. Recordemos que en la Edad Media, la lengua oficial de Roma es el latín. En todas sus colonias se ha impuesto también el uso del latín. Pero ¿qué sucede? En España va a pasar algo muy interesante. Del latín van a formarse otras lenguas. Del latín van a derivarse otras lenguas. ¿Cómo se llaman a esas lenguas que derivan o provienen del latín? Se les llama lenguas neolatinas, o también llamadas lenguas romances. Lenguas romances o lenguas neolatinas, ¿correcto? Provienen del latín. Y mira, las informaciones más antiguas que nos permiten conocer al castellano en su etapa de formación vienen o datan del siglo X, y esos documentos se les llaman glosas. Exactamente las glosas eran esto. Fíjate en la hoja, fíjate aquí. Tengo una hoja antigua, fíjate, todo está escrito en latín, pero nota aquí al costadito, ¿ves? Con letras pequeñas, una anotación, ¿no? Pues bien, estas anotaciones que se hacían al costado de la hoja o al pie de página a veces, ya no estaban en latín. Estas anotaciones estaban hechas en una lengua que recién se estaba formando. ¿Y cómo se llama esa lengua? Es el castellano, en su etapa de formación. O sea, podemos decir entonces que las glosas son los primeros indicios, las primeras huellas del castellano. El castellano en su etapa de formación, sí. Pero recuerda que todavía esto no es literatura. Simplemente son anotaciones que se están haciendo, como cuando tú haces anotaciones en tu cuaderno, de lo que has leído, ¿no? Un resumen o resaltando lo más importante. Pues bueno, acá también pues hay anotaciones. Pero el texto estaba escrito en latín, repito, pero las anotaciones ya estaban en castellano en su etapa de formación. ¿Y cómo se llaman esto? Glosas. Se les llama glosas. Ahí está. Clarita la definición. Son las primeras manifestaciones lingüísticas en lengua romance. Muy bien. Pero todavía no es literatura, pues. Todavía eso no es poesía. ¿Cuándo aparece la literatura? ¿Cuándo aparece la poesía en esa nueva lengua? En esa lengua que se estaba formando.
Bueno, eso va a aparecer, muchachitos, un siglo después. ¿Ya? Un siglo después aparecen, ahí está, las jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes, ¿sí? Las jarchas mozárabes son las primeras manifestaciones, ahora sí, literarias en lengua romance o en castellano en su etapa de formación. Hay que recordar que en el siglo XI España estaba invadida por los árabes. España estaba invadida por los moros. Por lo tanto, ¿qué lengua es la que hablan los moros, los árabes, ahora que han invadido España? Bueno, ellos utilizan el hebreo y el arameo. Y sus poetas escriben en estas lenguas, en hebreo y en arameo. Y la gente convive con los árabes. De tal manera que, vamos a ver, cuando un poeta escribe un texto, ahí está, fíjense, en árabe, al final incluía un fragmento, incluía una pequeña estrofa, se le llama estribillo, que ya no estaba en hebreo ni en arameo, sino en qué lengua. Estaba escrito en castellano en su etapa de formación. Estaba escrito en castellano antiguo. ¿Correcto? Fíjense pues. Lo que ves aquí arriba es justamente el castellano antiguo, escrito por los árabes, ¿no? ¿Qué dice en su traducción? Dice ya, al castellano actual, digamos. Decid vosotras, ay hermanillas, ¿cómo he de atajar mi mal? Sin el amigo no puedo vivir. ¿A dónde he de ir a buscarlo? ¿A dónde ir a buscarlo? ¿Buscar a quién? ¿Al amado? Al amado, que muchas veces es el novio o el esposo. ¿Por qué? Porque España estaba en guerra con los moros y los hombres eran reclutados para formar parte del ejército, para pelear por la libertad de España. Y entonces en los pueblos, en los campamentos, ¿quiénes se quedaban? Solo las mujeres y los ancianos. Y entonces las mujeres lamentaban la ausencia del ser amado. Y entonces se escribían poemas tratando de manifestar este dolor de las mujeres. Pero mira, se incorporaba dentro de un poema grande que estaba en árabe, dentro de un poema grande que estaba en arameo, ¿no? Pero luego al final de cada estrofa venía una pequeña estrofa en castellano antiguo. Ah, ¿eso es lo que nos interesa? Sí, eso es lo que nos interesa. ¿Y cómo se llaman a esas pequeñas estrofas? Jarchas mozárabes. Muy bien. Listo. O sea que ya con las jarchas mozárabes estaba empezando la literatura en lengua española. Sí, muy bien. Pero esa literatura va a cobrar mayor fuerza cuando llega el siglo XII. ¿Y qué sucede en el siglo XII, muchachos? Ahí está, fíjate. ¿Qué dice? Méster de juglaría. Méster de juglaría está en castellano antiguo, muchachos. ¿Qué significa? Ya traducido, ¿no? Digamos, en nuestros tiempos, oficio del juglar. Oficio del juglar, ¿sí? ¿Y quién era el juglar? Ah, justamente, el que acaban de conocer al comenzar la clase. El juglar era un poeta popular. Era un poeta que se ganaba la vida declamando muchas veces sus propias composiciones. Ahí tienes varias imágenes de juglares. Fíjate, varias imágenes de juglares. El juglar, acompañado siempre de un instrumento musical, de cuerda, declamaba sus composiciones. ¿Y de qué trataban sus composiciones, profe? ¿De temas religiosos? No. ¿Poesía amorosa? No. Esa era hecha por los trovadores, ¿te acuerdas? Entonces, ¿en qué consistían los poemas realizados por los juglares? Eran poemas épicos. Eran poemas que cantaban las aventuras, las luchas de un héroe. Un héroe que está peleando por la libertad de su patria, por la libertad de su nación. O sea, no es poca cosa. Es un héroe que va a dar la vida inclusive por su patria, por la libertad de su patria. Ah, o sea, habían extensos poemas que relataban las aventuras de un héroe que está peleando por la libertad de su patria, profe. Efectivamente. ¿Y cómo se llamaba a ese personaje? Se le llamaba un juglar.
¿Y cómo se llamaban a esas composiciones, profesor? A esos poemas. ¿Te acuerdas qué dijimos? ¿Cómo se llamaban a esos extensos poemas que relataban las aventuras, las luchas de un héroe? Se les llamaba cantares de gesta. Cantares de gesta. Y estos cantares de gesta habían aparecido, pues, por las diferentes naciones de Europa. ¿Por qué? Porque en todas las naciones de Europa se estaba peleando por su independencia. Estaban siendo amenazados por los bárbaros o por otros pueblos enemigos, como en este caso en España, invadidos por los moros, por los árabes. Entonces, en ese contexto de luchas, es que va a sobresalir la figura de algún héroe que está peleando por la libertad de su nación. ¿No es así? Entonces, estos héroes van a ser luego inmortalizados por sus poetas. Van a ser inmortalizados por sus poetas en los famosos cantares de gesta. ¿Cuál es el cantar de gesta más famoso de la literatura alemana? Profe, en Alemania tenemos el cantar de los Nibelungos. Muy bien. ¿Y cuál es el cantar de gesta más importante de la literatura francesa? Francia. Profe, el cantar de Roldán. Muy bien. Y en España tenemos el cantar de Mío Cid, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Excelente, entonces. La pregunta es, ¿cómo eran estas composiciones escritas o elaboradas por los juglares? Primero, vamos por partes. Pertenecen a autores anónimos. ¿Qué quiere decir esto? No eran autores conocidos. No se conocían a estos autores, eran juglares, ¿no? ¿Y por qué? Porque sobre todo sus composiciones se difundían de manera oral. Recuerda que en ese entonces no existía la imprenta, de tal manera que un autor no podía vender sus libros a un gran número de lectores, ¿no? Entonces, el juglar, para ganarse la vida, salía de su casa y llegaba a una plaza grande y anunciaba que iba a comenzar el relato de un héroe importante de España. Y la gente interesada en escuchar al juglar venían en grupo, lo rodeaban, y luego pues el juglar a cambio recibía algunos premios, ¿no? No sé si acá se puede ver. Ahí los juglares están solos, ¿no? Pero los juglares, como les decía, aparecían en las plazas públicas y querían llamar la atención de la gente. A veces el juglar venía acompañado de malabaristas, de humoristas. La idea era captar a la gente para que luego el juglar también los entretuviera declamándole las aventuras, las luchas de un héroe, pues, de España. Entonces, profesor, ya vamos viendo de qué trataban los cantares de gesta. Sí, por eso estamos viendo aquí características. Primero, los autores eran anónimos, no eran conocidos. Dos, todo se difundía de manera oral. Todo se difundía de manera oral. ¿Ya? Era muy difícil, pues, como no había imprenta, imagínate que el mismo autor está escribiendo ahí para 5 lectores, mañana para 10 lectores, pasado mañana necesito para 20 lectores más, y tengo que estar escribiendo obra por obra, imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo lo difundían? Sobre todo declamándolo en las plazas públicas, en las callejuelas, en los mercadillos. Entonces, estas obras se difundieron principalmente de manera oral. ¿Ya? Desarrollan temas épicos y heroicos. Bueno, lo épico tiene que ver con las luchas, con los viajes, con las aventuras. Eso quiere decir que en estas composiciones se van a narrar viajes, luchas, aventuras, temas épicos y heroicos. Destaca entonces siempre la figura de un héroe que tiene un alto concepto del honor y la justicia. ¿Ya? Y en cuanto a su forma, en cuanto a su estructura, ¿cómo son estas obras? Rima asonante. ¿Qué quiere decir rima asonante? Que los sonidos finales no riman de manera perfecta. No riman de manera perfecta, como cuando yo digo, se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. ¿No? ¿Ves cómo riman los sonidos finales? En cambio, en el poema de Mío Cid, los poemas no riman de una manera perfecta. Por eso se llama rima asonante. ¿Entendido? Y cuando vemos la métrica,
queridos muchachos, nos estamos refiriendo al número de sílabas métricas que puede tener un verso. Eso se hace en el colegio. El número de sílabas métricas que encontramos dentro de un poema, ¿no? En un solo verso podemos encontrar 10 sílabas métricas, 11, 13, 15, 17, en fin. ¿Correcto? Entonces, en el método de regularía, la rima es asonante, no hay sonidos finales que rimen, y la métrica es irregular. No todos los versos tienen la misma medida. No todos tienen 14 sílabas métricas, por ejemplo. O no todos tienen 11 sílabas métricas, por ejemplo. Se dice que es irregular porque un verso puede tener 12 palabras, otro verso tiene 15 palabras, y el otro tiene 11 palabras, y el otro 13 palabras. O sea, no es regular, no es uniforme. Métrica irregular. ¿Ya? Muy bien. ¿No? Vamos a volver en un instante al método de juglería para hablar del poema de Miosi, pero antes hablemos también del método de clerecía. ¿Qué significa método de clerecía? Ahí está, oficio del clérigo. Y ya habíamos adelantado hace un momento. ¿Qué adelantamos? Que los clérigos también se dedicaron a la poesía. Eran poetas religiosos. ¿Y de qué escribían estos clérigos? Una poesía de temática amorosa. Ya lo hemos dicho. Poesía amorosa, donde hablan sobre párrafos, escenas de la Biblia, las parábolas bíblicas, la vida de Cristo, los milagros de la Virgen, todo ahí y más. Entonces también es una poesía religiosa, hecha por los clérigos. Pero por supuesto que hay una gran diferencia con la de los juglares. Se diferencian muy bien. El caso de los juglares y el caso de los curas y el caso de los juglares, ¿no? Los juglares sí tienen autor, nombre conocido. Ellos ya firman con nombre propio, ¿no? Recordemos por eso al poeta Gonzalo de Tercero, el más importante de este periodo. Entonces tenemos autores ya con nombre conocido. Si en el método de juglería, el juglar, sobre todo, difunde sus obras de manera oral, contándoselos a la gente, ¿no?, de manera oral, ¿qué sucede con el método de clerecía? Ellos sí, por eso está, fíjense, ellos sí pueden escribir, y después pueden dedicarse a la escritura, de tal manera que se difunde de manera escrita, ya está, 2, y 3, también los temas religiosos, ¿no? Claro, yo lo he dicho, fácil, porque el clérigo está escribiendo sobre temas religiosos. Pero lo último, no te olvides, rima consonante. Los sonidos riman de manera perfecta. Métrica regular. Todos los versos están medidos también de una manera precisa. ¿Estamos? Muy bien. ¿De qué trata el famoso poema de Miosi? ¿Cuál es el contenido o el argumento de esta obra? Ahí está, en 2 líneas. Extenso cantar de gesta, es una especie de género épico, ¿no es así?, que relata las aventuras de un héroe. ¿Quién es este héroe? Ahí aparece. Se llama Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. ¿Qué significa Cid Campeador? Cid en castellano antiguo es señor. O sea, cuando dice el poema de mí así, está diciendo poema de mi señor. Es el poema de mi señor. Y esa expresión señor denota también respeto, solemnidad. Por lo tanto, el poema de Mío Cid es un extenso cantar de gesta que nos está relatando las aventuras de don Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. ¿Sí? Muy bien, ahí está la imagen del Cid también. Bien. Características. Ajá. A ver, veamos pues. Dijimos que esta obra ya no está escrita en latín. Esta obra está escrita en castellano antiguo, o castellano en su etapa de formación. También se dice en lengua romance. ¿Ya? No te olvides. La lengua en que está escrita la obra. 2. ¿Cuál es el tema principal? ¿De qué trata la obra? ¿De qué nos está hablando la obra? Vemos que hay un héroe que ha sido deshonrado. Pero lo que busca este héroe es limpiar su honra, limpiar su imagen, ¿no? Y para eso
lo va a convencer al rey de que ha sido injusto, desterrándolo. Se propone entonces recuperar su honra, limpiar su honra. Ese es el tema principal del poema de Miño-Sí, la recuperación de la honra. ¿Ya? Es un poema extenso, voluminoso, bueno, 3.730 versos, no es poca cosa. 3.730 versos. Un verso es una línea, como se dice, en el poema. Una línea en el poema. Imagínate todo lo que tiene que aprenderse el juglar. 3.730 versos. Pero a veces los juglares van acompañados de otros juglares, porque todo se le pone difícil, ¿no? Entonces va acompañado de otros juglares y se reparten seguramente, pues, cada uno tiene que declamar una parte, de tal manera que la gente no se va a ir descontenta. La gente tiene que escuchar la obra en su totalidad, declamada, recitada por los juglares. La más antigua se llama, en este caso, ¿todo bien? Vamos a indicar también que esta obra ha sido dividida en tiempos recientes en tres grandes partes. Algunos llaman tres cantares, ¿no? Pero en realidad se está haciendo referencia a los momentos más importantes que suceden en la obra. Porque la obra, en su estructura, no está dividida en tres partes. Mira, la obra se encuentra todavía en el Museo de España, no lo veo por aquí, en el Museo de España, ¿no? Se conserva todavía una copia del original. El original sí está extraviado, no se tienen noticias de la obra original, pero se ha conservado una copia. Y al final aparece el que hizo la copia. Se llama Per Abad. Él dice, esta obra fue escrita por Per Abad el año tal. Escrita. Y eso despertó la confusión de mucha gente. Entonces Per Abad es el autor, porque dice que fue escrita en 1207. Entonces es el autor. Pero en ese entonces, la palabra escribir significaba también hacer la copia, significaba también transcribir. Es por eso que en el códice decía al final, la obra fue escrita por Per Abad en 1207. Pero hoy, todos los estudiosos en la obra llegan a la misma conclusión, de que Per Abad no fue el autor, solamente fue un copista, fue el que transcribió, hizo una copia de la obra, ¿no? Entonces la obra sí original, repito, está extraviada. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos entonces las tres partes, ¿no? El argumento de esta obra. El destierro del Cid, y se llama inicial, las bodas de las hijas del Cid, y por último la afrenta de Corpes. Profe, no sé qué significa la palabra afrenta. Corpes es una región. ¿Pero qué es afrenta? ¿Qué es una afrenta, muchachitos? ¿A qué se denomina una afrenta? ¿La vamos? Una afrenta, queridos muchachos, es un agravio, es una ofensa. Y como vamos a ver en el Robledal de Corpes, el Cid fue agraviado por los infantes de Carrión, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Muy bien, entonces vamos a relatar el argumento, muchachitos, de el famoso poema de Miño-Sí, ¿ya? Vamos a quitar por aquí. Un instante, por favor. 2 minutos, ¿ya? Y ustedes como que se van levantando, toman aire, respiran. 2 minutos y continuamos, ¿sí? 2 minutos nada más. Continuar pues con nuestra clase. Les comparto nuevamente mis diapositivas. ¿Está? Ahí está lo que hemos estado viendo. El famoso poema de Miño-Sí. Como saben, la obra está dividida en tres grandes partes, se conocen como tres cantares, ¿no? El destierro del Cid, vamos a ver, el Cid es desterrado por el rey Alfonso VI, luego se producen las bodas de las hijas del Cid, y por último la afrenta de Corpes, ¿ya?
La copia que se conserva hasta ahora en el Museo de España, en el Museo Nacional de España, la copia, como es muy antigua, fíjense ustedes, está fechada de 1207, ¿no? Está pues también dañada, le falta la hoja inicial y le falta además 2 hojas del interior. Y las hojas del interior se nota que han sido pasadas con tijera, ¿no? Imagínense, fíjense, ¿a quién se le puede haber ocurrido cortar y estropear, pues, ¿no?, esta obra tan importante para la literatura, para la cultura española y para la cultura universal, ¿no? Bueno, el estudioso Ramón Menéndez Pidal se va a encargar de completar, va a completar la parte que está faltándole a la obra, porque, como vamos a ver, hay otros autores que también escribieron sobre el Cid, ¿no? Recordemos que el Cid es considerado el héroe nacional de España. La obra ya se inicia cuando de frente el Cid está viendo al destierro. Ya lo han desterrado al Cid, pero no sabemos por qué lo han desterrado. Entonces, el estudioso Ramón Menéndez Pidal, ayudándose en otras obras como la Crónica de los 20 Reyes, señala pues qué había pasado antes, ¿no? El rey Alfonso VI lo va a desterrar al Cid, porque se va a dejar convencer por algunos enemigos que tiene el Cid, inclusive enemigos de su propio entorno, cercanos también al rey. Le envidian al Cid porque el Cid ahora es considerado un hombre de confianza del rey. El Cid es un hombre que cobra los tributos, ¿no?, que el pueblo, que la gente entrega al rey. Entonces las malas lenguas han comenzado a decir que el Cid no es leal con el rey porque se queda con parte de los tributos que la gente paga. Y entonces estas habladurías han llegado a oídos del rey, pero el rey no les cree, no les da mayor crédito, no les cree. Pero luego al rey le van a hacer recordar un momento un poco incómodo. Le hacen para decirle que el Cid es capaz de muchas cosas. Le hacen recordar la famosa jura de Santa Gadea. ¿En qué consiste la jura de Santa Gadea? Cuando el rey Alfonso VI tiene que juramentar, bueno, él va a juramentar porque poco antes ha muerto en circunstancias muy extrañas su hermano, el rey anterior. Y entonces algunas personas rumoreaban de que el nuevo rey, Alfonso, ¿no?, algo había tenido que ver con la muerte de su hermano. Recordemos que él se beneficiaba, pues, porque ahora él asumía el trono. Entonces, inclusive entre los soldados se rumoreaba esto, pero ninguno tenía el coraje de decírselo directamente, pues, ahí de frente al rey, ¿no? Cuando el rey va a juramentar en Santa Gadea, se produce la famosa jura de Santa Gadea, todos los soldados pasan delante del rey y se van a inclinar ante el rey en señal de obediencia, en señal de sumisión y respeto, ¿no? Pero cuando el Cid tiene que hacer esto, el Cid le dice lo siguiente: solamente me hincaré ante su presencia si es que usted asegura aquí que no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano. El Cid se atreve a decir esto, y por supuesto esto no le gusta nada al rey Alfonso. Pero va a dirigirse a todos asegurando de que él no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano. Por eso ya le ha dejado a él un mal recuerdo. Es por eso que ahora que sus enemigos están hablando mal del Cid, para convencer al rey de que el Cid es capaz de muchas cosas, entonces, ¿qué hacen? Van a hacerle recordar la jura de Santa Gadea. Y entonces, recién convencido el rey de que el Cid se está quedando con parte de los tributos que cobra, lo va a desterrar de la región de Castilla. Hay que recordar aquí que en ese entonces España está invadida por los moros. Los árabes han tomado España.
Tienen el control de las grandes ciudades de España, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Madrid, ¿no? Están en manos de los moros. Pero hay una región que permanece todavía autónoma. ¿Cuál es esa región? Que no ha sido tomada por los moros. Nos estamos refiriendo a la región de Castilla. Es por eso que Castilla tiene gran relevancia, es un lugar muy simbólico para los españoles. ¿Y quién reina en Castilla entonces? El rey Alfonso VI. Y entonces el rey Alfonso VI va a decretar el destierro del Cid. Señala que el Cid tiene que retirarse tiene que marcharse del reino de Castilla. Y le da un plazo de 9 días para marcharse. 9 días. Recuerda que hay que viajar durante días para salir de una región. El rey le ha dado al Cid 9 días para que abandone el reino de Castilla. ¿Dónde vive el rey? El Cid vive en un pequeño pueblito llamado Vivar. Vivar. Por eso es que al Cid se le conoce así, con esa denominación. Rodrigo Díaz de Vivar. Ahora el Cid se va al destierro. Pero el Cid no está solo. El Cid tiene familia. Ya tiempo atrás se ha casado con una mujer llamada Jimena. Y ahora se le llama Doña Jimena. Y con Doña Jimena el Cid ha tenido 2 hijas. ¿Cómo se llaman en la obra estas 2 hijas? Elvira y Sol. Elvira y Sol son las hijas entonces del Cid. Pero son niñitas todavía, son pequeñitas. Entonces el Cid se va al destierro llevándose a su esposa, Doña Jimena, y a sus hijas Elvira y Sol. Pero hay algo más. El Cid tiene un título nobiliario, tiene cierta relevancia. Tiene el título de infanzón. Y este infanzón, que es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, tiene a un grupo de soldados a su disposición. Pero ahora que ha salido desterrado, ahora que tiene que abandonar Castilla, les dice a sus hombres: yo saldré al destierro con mi familia y ustedes entonces ya no tienen ninguna razón de permanecer acá. Y les dice que pueden volver a sus casas. Pero los hombres del Cid van a decirle que no van a volver a sus casas, no, que por lo contrario están dispuestos a acompañarlos al destierro, de acompañarlo, ¿no?, a él, de su familia al destierro. Es aquí un tema muy interesante que muy bien se trabaja en los cantares de gesta: la lealtad. La lealtad es un tema fundamental, ¿no?, en los cantares de gesta. Y aquí vemos, mira, cómo los soldados del Cid pueden volver a sus casas. El Cid les está diciendo: regresen a sus casas, ya no tienen nada que hacer aquí, yo voy a partir al destierro. Pero ellos me dicen: nosotros seguiremos a su servicio ahora en estos tiempos difíciles que les está tocando vivir. No lo vamos a abandonar, seguiremos a su disposición. Y se van. De Vivar van a llegar, después de viajar pues un largo trecho, van a llegar a un pueblito llamado Burgos. Cuando llegan al pueblo de Burgos, lo primero que hace el Cid, está ya cansado. Imagínense cómo se encontrarían su esposa y sus hijas, cansadas y hambrientas además. Entonces el Cid les dice: aquí buscaremos una posada. Pero el Cid se da con la sorpresa de que todo está cerrado. Las puertas y ventanas del pueblo de Vivar están cerradas. El Cid dice: pero qué raro. No solamente las posadas, ¿no?, los establecimientos, no, todas las casas tienen sus puertas y ventanas cerradas. ¿A qué se debe eso? Él no se lo sabe explicar. Pero de pronto le sale al encuentro una niña, una pequeña niña de 9 años, le sale al encuentro y le va a decir que hace poco nada más acaba de llegar una orden del rey, Alfonso VI. En esa orden el rey dice que nadie, absolutamente nadie, puede brindarle ayuda al Cid. Pobre de aquella persona que desobedezca a esta orden. Será duramente castigada esa persona, ¿no?, si desobedece la orden del rey. A esa persona, le dice la niña, le van a quitar sus tierras, le van a quitar su casa y le van a arrancar los ojos de la cara si es que no obedecen, no acatan
si no acatan la voluntad del rey. Entonces el Cid se da cuenta de que la gente está asustada y de que allí nadie, absolutamente nadie, lo va a ayudar. Entonces, ¿qué hace el Cid? Bueno, nos vamos de Burgos, aquí no encontraremos nada. Bueno, marchan de Burgos, salen, tienen que abandonar Burgos, están agotados. Pero ya en la salida de Burgos, cuando ya se estaban yendo de Burgos, aparece un hombre de ese pueblo, llamado Martín Antolínez. Martín Antolínez le dice al Cid que él ha venido a ayudarlo. Sabe que su esposa y sus hijas pues necesitan alimentarse y les ha traído comida y les ha traído de beber. Y entonces el Cid le dice, caramba, pero tú serás muy castigado por esto. Perderás todas las cosas que tienes acá, tu vida está en peligro. Y el Cid le dice, no. Martín Antolínez le dice, no le importa. Es poco o nada lo que él tiene ahí en ese pueblo. Sabe lo que el Cid se ha propuesto. ¿Qué se ha propuesto el Cid? Limpiar su honra. Y para limpiar su honra, el Cid tiene que pelear contra los enemigos del rey. Es decir, tiene que pelear contra los moros. Y Martín Antolínez le dice que él, como buen patriota, ha venido también a unirse a su ejército. El Cid le toma afecto a este Martín Antolínez, a quien le va a dar cumplido. ¿Por qué burgalés cumplido? Burgalés aquí funciona como un gentilicio de Burgos. Como era de Burgos, entonces es burgalés. Cumplido, aquí el término cumplido está funcionando como sinónimo de generoso, ¿no? Bondadoso. Entonces, Martín Antolínez le dice, pues, aquí está esta comida y bebida para su familia. El Cid le toma aprecio, lo bautiza como el burgalés cumplido y además se da cuenta de otra cosa, que es un hombre que tiene una gran facilidad para expresarse, que resulta siendo muy convincente en sus expresiones. Y entonces le dice, quiero que me ayudes, Martín Antolínez. Necesito dinero, estoy urgido de dinero. ¿Tú conoces a los judíos Raquel y Midas? Sí, señor. Quiero que vayas donde ellos y les digas, ¿ya? Y les digas que efectivamente, como la gente ha avisado, como la gente está comentando, yo tengo oro en 2 baúles, producto de los impuestos que yo me iba quedando de la gente, ¿no? Dile así, diles que lo que dice la gente es verdad, y tengo 2 arcas llenas de oro, pero que tampoco puedo estar arrastrándolas de un lugar a otro, y que he pensado en ellos para que custodien este oro, pero que a cambio necesito que ellos me entreguen 600 marcos. Convéncelos, habla con ellos. Y Martín Antolínez va a hablar con los judíos. Los judíos se emocionan al escuchar sobre este negocio y aceptan. Y van a ir a recoger las 2 arcas. Mire, el Cid no le robaba al rey, por lo tanto no tenía esas 2 arcas de oro. Pero ¿qué hace el Cid? Toma 2 arcas, las llena de arena mojada y las va a sellar después, ¿no? Los judíos vienen y le dicen que ahí dentro está el oro, pero que no podrán todavía disfrutar de ellas si es que hasta el momento en que el Cid no cumple con devolverles esos 600 marcos más el crédito que ellos consideren conveniente, ¿no? Y entonces los judíos aceptan y se llevan las arcas. Lo que no saben los judíos es que esas arcas están llenas de arena mojada. Solamente es arena. En la obra no se vuelve a saber más sobre el asunto. No sabemos si el Cid le pagó el dinero a los judíos, si los judíos descubrieron la verdad, qué pasó después. No se vuelve a mencionar más sobre este asunto. Lo que sí se sabe es que con esos 600 marcos, el Cid se dirige con su familia al pueblo de Cardeña. Y en el monasterio de Cardeña, allí llega el Cid y habla con el abad. Y le dice al abad, traigo a mi esposa, traigo a mis hijas, quiero dejarlas aquí a buen recaudo y traigo todo este dinero. ¡Wow!
600 marcos. Entonces, el abad le dice, caramba, eso aquí está muy bien, no le va a faltar nada. Sí, le dicen, sí, pero yo voy a demorar algo. De repente demoró mucho. Pero si el dinero ya no le alcanza, no se preocupe usted, por favor. Denles lo que necesiten. Yo a mi regreso sabré compensarlo. Por cada, ¿no?, marco que usted haya gastado en ellos, yo prometo multiplicarlo, devolvérselo todo multiplicado por 4. Y entonces, al final el abad acepta sin mayores problemas. Y bueno, pero ya se ha hecho tarde. El Cid no se puede marchar todavía. Se ha hecho tarde y entonces se va a descansar con su familia, ¿no? Va a esperar que amanezca y el Cid allí se va a despedir de su esposa y de sus hijos. Se va a ir con sus soldados a empezar esta lucha contra los moros, para limpiar su honra, para hacerle saber al rey de que él sí es un hombre leal. Recuerden cuál es el tema principal, ahí está, la recuperación de la honra por encima de todo, la recuperación de la honra. Y entonces, al amanecer, hay una escena muy interesante donde se ve a doña Jimena y a sus pequeñas, ¿no?, esperando al papá, al padre, don Rodrigo Díaz de Vivar, y se lo van a llevar ante la presencia de la Virgen. Y ahí toda la familia reunida va a orar, lo que refleja de alguna manera también el fervor religioso que se percibe dentro de esta obra, ¿no es así? El fervor religioso que se aprecia dentro de esta obra. El tema religioso también está presente, como ven acá, ¿no? Y bueno, a la mañana siguiente se despide de su esposa y de sus hijos y se marcha el Cid. Se marcha. El Cid se propone también reclutar más hombres, más gente para pelear contra los moros. Como su ejército es pequeño, va a intentar recuperar ciudades pequeñas como Castejón y Alcócer. Pero al pasar el tiempo, su ejército va creciendo. Va creciendo porque también el Cid es muy astuto. Cada vez que conquistan o recuperan una pequeña ciudad, porque primero comienzan recuperando ciudades pequeñas como Castejón y Alcócer, por ejemplo, pero ¿qué hace el Cid con los caballos que obtiene? Con el oro que obtiene. El Cid lo reparte todo entre sus soldados, ¿no? De tal manera que sus soldados pelean por España, pero al mismo tiempo también están enriqueciéndose y ganando fama. Y eso les gusta. Y es así como van a venir más soldados a nutrir, digamos, su ejército. Y es así como poco a poco puede ir recuperando ya ciudades más grandes. Al finalizar el primer cantar, el Cid va a recuperar la ciudad de Barcelona. En Barcelona se encontraba el conde Ramón de Berenguer. Y como sabe que el Cid viene, él ha pedido refuerzo. No obstante, el Cid y sus hombres van a ingresar a Barcelona y toman prisionero a Ramón de Berenguer, ¿no? El Cid puede con todos. Así culmina el primer cantar. El segundo cantar, titulado Las bodas de las hijas del Cid, se dice cuando nos enteramos que el Cid ya pues ha ido recuperando muchas ciudades y que además el rey está enterado de todo. Porque cada vez que el Cid obtiene o recupera una ciudad, manda un anuncio con su primo, Alvar Fáñez, apodado Minaya, para que le lleve un presente al rey y le diga que se ha recuperado esa ciudad y que ahora el rey puede también asumir el control o el gobierno de esa ciudad, de esa región recuperada. De tal forma que el rey se siente complacido, porque ha desterrado al Cid, y a pesar de eso, el Cid sigue peleando por la libertad de España, ¿no? Y bueno, en el segundo cantar, el Cid se ha propuesto recuperar la ciudad más grande que está en manos de los moros. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad de Valencia. El Cid intenta una y otra vez. pero no lo consigue. Sí,
El Cid intenta llegar a Valencia, ingresar a Valencia. Durante 9 largos meses, muchachos, va a intentar ingresar a Valencia y recién lo va a conseguir después de 9 meses. Y este es todo un acontecimiento en España. Y el Cid, coge ahora a sus mejores caballos y les dice a su primo, Minaya, toma los 100 mejores caballos que tengamos, ponles toda su indumentaria y llévaselos como un presente al rey de mi parte. Pero ahora vas a ir tú también con una solicitud. Vas a ir a decirle al rey que por favor, de mi parte, que permita que mi esposa y mis hijas que se encuentran dentro de Castilla aún, ¿no? En el monasterio de Cardeña, que permita que vengan a reunirse conmigo aquí en Valencia. Bueno, y el rey, que está muy complacido por todo lo que está haciendo el Cid, va a permitir que el Cid se reencuentre con su familia. Pero no solamente eso. El rey se propone ir a buscar al Cid, ¿sí? Y el Cid no lo sabe. El Cid avanza, marcha con sus hombres a las orillas, y a las orillas del río Tajo, el Cid ahí divisa al rey. Y el rey se acerca, desmonta. Y el Cid, en señal de obediencia y sumisión, queda postrado, arrodillado ante la presencia del rey. Y el rey le dice, ponte de pie, mírame a los ojos. Y el Cid le contesta que solamente será digno de mirarlo si es que él lo ha perdonado. Y el rey le dice, pues que no hay nada que perdonar, pero si es que él puede ser así, pues entonces sí lo perdona. El Cid se siente sumamente emocionado. Y la obra dice que abraza al rey y le estampa un beso además. En señal de cariño, de respeto, de afecto, le da un beso al rey. Pareciera que ahí termina todo, ¿no? Porque al fin ya el héroe, el Cid, recupera su honra. Ha logrado recuperar su honra. Pero hay otro momento en que es deshonrado el Cid. Eso es lo que está faltando ahora. Y ahora vamos a ver. Como hemos dicho, el Cid tiene muchos enemigos y entre ellos también están los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión ambicionan también las riquezas que ha ganado, que ha alcanzado el Cid. Y entonces le van a pedir al rey que está emparentado con ellos que sea su intermediario y que hable con el Cid. Y que les diga que ellos quieren casarse con las hijas, ¿no?, del Cid, Elvira y Sol. Cuando el rey le comunica esto al Cid, el Cid primero no quiere aceptar. Sus hijas son todavía pequeñas. Tienen 13 y 15 años respectivamente. Jovencitas, bueno, para casarse. Pero luego el Cid se da cuenta de que eso se lo está pidiendo el rey, nada más y nada menos. Y entonces el Cid le dice, señor, yo le entrego a usted a mis hijas. Se las dejo en sus manos. Cuídelas. Vea qué es lo mejor para ellas. O sea, lo pone en compromiso el rey. Usted determine, a ver, qué es lo mejor para ellas. Pero no les pase nada. Todo será su responsabilidad, en otras palabras, ¿no? Y el rey acepta que se casen con las hijas, con los infantes de Carrión, perdón. Y se producen las bodas de las hijas del Cid. El Cid va a demostrar ser un suegro muy generoso. Le regala muchos caballos, sobre todo le regala oro a sus yernos. Y sus famosas espadas, la famosa espada colada que le arrebató al conde Ramón de Berenguer, y la espada pisona que le quitó el Cid al rey Búcar de Marruecos, ahora se lo regala a sus yernos. Espadas enormes, de oro puro. Entonces, ellos han demostrado ser cobardes en todo momento, los infantes de Carrión. Y ahora más porque saben que los moros se reorganizan y vienen con la intención de recuperar los territorios perdidos. Pero los infantes de Carrión, que no quieren estar en el momento decisivo, han argumentado que allá en Carrión los amantes me piden que le ayude, no sé en qué, y no le entiendo, por eso ya yo solo. Puedo comprar mi cámara. Hay un audio que está encendido ahí. Entonces, resulta que los infantes de Carrión
aducen que se van a volver a Carrión, que ya sus familiares los están esperando para celebrar también sus bodas. Y así permite que se vayan, pues, llevándose ya a sus hijas. Pero se llevan a sus hijas y llevan también mucho oro. Y como el Cid sabe que pueden ser asaltados en medio del camino, manda a unos soldados que los escolten hasta llegar al pueblo de Carrión. Y así comienzan el largo viaje. Entramos al tercer cantar. Ya en la última parte, los infantes de Carrión están cerca a su ciudad y tienen que atravesar un bosque de robles, que justamente por eso se llama el Robledal de Corpes. Y allí en el Robledal de Corpes, los infantes de Carrión van a dirigirse, van a hablarles a los soldados que vienen detrás, escoltándolos. Y les van a decir que de ahí a Carrión ya falta muy poco y que no hay necesidad de que ellos los sigan acompañando, que ya de ahí pueden regresarse, de que ellos quieren pasar la tarde con sus esposas allí en el Robledal. Y bueno, los soldados se entienden, ¿no? Se muestran comprensivos y se marchan. Dan la media vuelta y se marchan. Pero hay un hombre muy cercano al Cid, ¿no? El muy Agustios, que sospecha de estos infantes y se queda por ahí rondando, él se queda rondando y va a ser testigo de lo que va a suceder a continuación. Los infantes de Carrión van a aflorar el rencor que sienten por el Cid, ¿no? El rencor, el odio que sienten por el Cid. Entonces van a decirles, van a ofenderlas, las van a llenar de insultos, ¿no? De improperios, y además las van a flagelar, ¿no? Las van a atar a unos árboles y ahí semidesnudas las van a azotar. Fíjense, de esa manera ellos pues sacan a relucir el odio, el rencor, el desprecio que sienten por el Cid. Este niño Agustios va a informarle pues al Cid lo que ha visto. Y el Cid, totalmente furioso, se siente deshonrado nuevamente, va a ir a reclamarle al rey, porque él prácticamente había dejado en manos del rey a sus hijas, ¿no? Y el rey ordena que se celebren las Cortes de Toledo, una suerte de juicio. Y ahí se va a dictaminar lo siguiente. Primero se declara traidores a los infantes de Carrión. Y se dictamina también que ellos ahora tienen que devolver todo lo que el Cid les ha entregado. Y además, para que el Cid limpie su honra, tiene que batirse a duelo con ellos. Pero fíjense, la desproporción del caso, ¿no? El Cid es un héroe que ha peleado, pues, en el campo de batalla con numerosos guerreros también valientes, valerosos, y ahora se va a batir a duelo con dos muchachos que además, pues, destacan por su cobardía, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el Cid? Va a nombrar a dos de sus hombres para que lo represente. Al llamado Martín Antolínez, el burgalés cumplido, y a otro llamado Pedro Bermúdez, apodado El Mudo, y estos dos fácilmente van a dar cuenta, pues acaban con los infantes de Carrión. La obra termina cuando nos informan, poco después, ya en los versos finales, de que poco después las hijas del Cid nuevamente son pedidas en matrimonio. Esta vez por los infantes de Navarra y de Aragón. Y se va a producir la boda de las hijas del Cid nuevamente, entonces ellas se van a casar, lo que va a significar también un ascenso social en la vida de estas muchachas, ¿no? Porque ahora se casan pues con los infantes de Navarra y Aragón, que además estaban por encima de los infantes de Carrión. Mientras tanto nos dicen pues que va a pasar el tiempo, el Cid va a envejecer, y a una edad ya avanzada, gozando de mucha fama, de mucha gloria, dentro y fuera de España, nos dicen pues que a una edad ya mayor el Cid va a perecer, va a morir. Entonces la obra termina cuando nos informan simplemente de la posterior muerte del Cid, ¿no? Bueno, y eso es, muchachos, a grandes rasgos, pues el argumento de esta obra, el famoso Cantar de Mío Cid, ¿ya? Muy bien, listo, entonces, yo voy a compartir aquí mis diapositivas, y ahora habría que ver
solamente habría que ver algunas preguntitas de nuestro libro. Todos tienen ahí su material, ¿no es así? Todos han recibido su material de trabajo. Así es que vamos a ver, pues. Ahí está. Todos. Ahí está. Tienes ahí para relacionar. Tiene que ver todo con lo que hemos estado trabajando, ¿eh? ¿Ya? Relacione correctamente, dice. Cantar del niño Cid, el personaje Sigfrido pertenece al cantar del niño Cid. No. El máster de clerecía se caracteriza por su oralidad. Bueno, recordemos que había una diferencia muy bien marcada entre el máster de juglaría y el máster de clerecía. ¿No es así? El máster de juglaría, entonces, es el conjunto también de composiciones elaboradas por los juglares que eran difundidas de manera oral. Básicamente el juglar llegaba a una plaza pública y empezaba a declamar, acompañado de un instrumento musical de cuerda, ¿no? Esa extensa composición que muchas veces él mismo había compuesto y donde estaba contando las aventuras, las luchas de un héroe, ¿no? Entonces, el máster de clerecía se caracteriza por su oralidad. Falso. Eso pertenece al máster de juglaría. La oralidad pertenece al máster de juglaría. En el máster de clerecía ya se utiliza la escritura, los clérigos escriben sus composiciones y estas pueden ser difundidas también con otros monasterios, ¿no? De tal manera que ya en el máster de clerecía el soporte escritural asume ahora un rol más importante. Los juglares eran clérigos doctos, eran clérigos instruidos, estudiosos. No, pues los juglares eran hombres del pueblo, ¿no? Popular, gente del pueblo, pero con un gran talento artístico, que para sobrevivir tenían que salir a declamar en las calles, en las plazas públicas, porque a cambio podían recibir dinero, alimentos o prendas para vestir, ¿no? Muy bien, entonces la C tampoco la respuesta, porque dice ahí juglar clérigos doctos, ¿no? Doctos quiere decir letrados, instruidos. Eso es falso, pues. En la B dice, Rodrigo Díaz de Vivar es el Cid campeador. Esa sería tu respuesta, ¿no? Bastante sencillo en realidad, ¿no? Efectivamente, don Rodrigo Díaz de Vivar es el llamado Cid campeador. Entonces ahí tienen ustedes, muchachitos, sus preguntas para poder seguir trabajando, ¿ya? Tienen ahí para seguir trabajando. Y bueno, ya viene la próxima semana el siguiente tema, que es el neoclasicismo francés, y vamos a hablar sobre el comediógrafo Molière, y sobre todo de su comedia El Avaro, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver la próxima semana, muchachos. Entonces aquí nos vamos a quedar por ahora y estamos volviendo en 30 minutos para desarrollar nuestra clase de lenguaje, ¿ya? Entonces, muchachitos, un abrazo. Estamos regresando en un momento para ver la clase de lenguaje, ¿ya? Nos vemos. Ya nos estamos